La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto que nos acompañe en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, que está transmitiéndose totalmente en vivo a través de la señal de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. Un saludo a todos aquellos que en el interior del estado están captando los programas que se transmiten prácticamente desde que inició el aprendizaje desde casa, con temas que siempre han sido de mucho interés y de mucha utilidad para cada uno de los que forman esta comunidad educativa. Saludo con mucho gusto a nuestra compañera Alejandra Varela García, que nos apoya como intérprete en lengua de señas mexicana en estos espacios esta semana. Gracias, Alejandra, buen día y buena tarde a todos. Con mucho gusto estar aquí con todos ustedes. También recordarles que este programa se transmite en Facebook, totalmente en vivo, en la página de la Secretaría de Educación, Facebook. Usted puede teclear ahí en esta aplicación de Facebook, Secretaría de Educación, y también tiene la oportunidad de volver a ver y a escuchar los programas que se han transmitido en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, dependiendo del nivel educativo que a usted le interese o del tema que se esté tratando en este programa. La Secretaría de Educación también, desde el inicio de este aprendizaje desde casa, puso 2 líneas de atención que son muy importantes para que usted las tenga en cuenta y las tenga a la mano por cualquier situación que usted requiera información, tenga alguna duda con respecto a los procesos que se realizan en esta dependencia, y que son el 2222 29 38 20 o 2222 29 38 25. Le atenderán en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde con personal de la Secretaría de Educación de diferentes niveles educativos para darle toda la orientación que usted requiera. Así que utilícelas también, son de mucha utilidad. Y algo que también está siendo de mucha utilidad es esta gran labor de equipo que estamos haciendo en el Estado, en este pacto comunitario que implica 5 acciones muy sencillas, pero a la vez muy importantes por los resultados que estas acciones pueden dar. Y es justamente el objetivo, bajar los contagios en el Estado de Puebla. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos frecuentemente. Hágalo con agua y jabón abundante para que no tengamos el virus en nuestras manos. También desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común es algo también muy importante que podemos estar haciendo comúnmente. Mantener siempre una sana distancia con aquellos que nos rodean. 1,5 metros, 2 metros es espacio suficiente para que los podamos escuchar, podamos tener una conversación con alguien que no está dentro de nuestros hogares sin peligro alguno. No tocarnos la cara, por supuesto, y la utilización correcta del cubreboca cada vez que vayamos a salir de casa. ¿Y qué quiere decir con la utilización correcta? Bueno, pues que nos tape desde la nariz hasta la barbilla, no quitárnoslo si recibimos una llamada telefónica, si nos encontramos a alguien conocido. No nos vamos a quitar nuestro cubreboca hasta que regresemos a casa. Ahí están estas 5 acciones que son muy importantes que todas las hagamos en esta labor de equipo, porque recuerde que si me cuido yo, te cuidas tú y así nos cuidamos todos. Es una cuestión de responsabilidad, así que lo invitamos a ser parte activa de este pacto comunitario. También les comento que la Secretaría de Educación en estas semanas puso una línea de atención especial porque estamos en la época de preinscripciones de todos los niveles educativos. Anote esta línea porque es muy importante. Si usted tiene dudas con respecto a las preinscripciones, márquela 2223 09 55 60. Si usted tiene dudas con respecto a este proceso de preinscripción de cualquier nivel educativo, márqueles porque están atendiendo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es una línea que solamente estará activa durante este proceso de preinscripción, así que es muy útil para que usted también la tenga a la mano. 2223 09 55 60. Y en estos días hemos estado hablando del objetivo de estos consejos técnicos escolares
que se han ido realizando con diferentes niveles educativos y con diferentes integrantes de esta comunidad educativa, y que mañana también se realizará este Consejo Técnico Escolar. Están con nosotros los representantes, o el representante en primer lugar de la Dirección de Telesecundaria, y se trata del maestro Ramiro Aguilar Hernández, a quien nos da mucho gusto recibirte aquí en este programa. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes. Bien, gracias. Mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Con temas interesantes. Y además vienes acompañado hoy por un supervisor, y nos da mucho gusto que esté con nosotros Miguel Vega González, quien es supervisor de la zona 064 también de telesecundarias. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir esta experiencia. Será muy interesante conocer la labor de un supervisor, porque bueno, pues hay diferentes, digamos, personas que intervienen en este proceso educativo y que a veces como que no tenemos muy claro de qué depende la labor de uno o del otro, pero de eso estaremos hablando en un momentito más, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, Miguel. Primero, para que nos platiques, Ramiro, estos propósitos de las sesiones del Consejo Técnico Escolar, que bueno, ya dieron inicio a algunas, pero que mañana se culminan de alguna manera. Así es, el Consejo Técnico Escolar es el espacio para los maestros, donde reflexionamos temas relacionados muy concretamente con los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarrollamos nosotros, ¿no? Y de cómo todos los que estamos inmersos en la labor educativa aportamos y aprendemos, reflexionamos, debatimos sobre las necesidades de aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes, sus expectativas, los problemas de aprendizaje y sobre todo ahora en la circunstancia actual, que es muy importante echar a andar toda esta laboratorio de análisis que nos permita tomar decisiones congruentes con estas demandas y esta realidad, ¿no? Siempre ha sido ese el objetivo de los consejos técnicos. Siempre. Porque como padres de familia sabíamos que, bueno, este día no va a haber clases porque hay consejo técnico, ¿no? El objetivo siempre ha sido el mismo, compartir experiencias, ese hablar de las cuestiones del aprendizaje, de la enseñanza. Pero justamente en esta etapa que estamos viviendo de aprendizaje a distancia, pues cobran mayor relevancia, ¿no? Sin duda, sí. Es el espacio por excelencia, como te decía hace rato, para los maestros, para hablar de estos temas específicos. Y bueno, en esta ocasión, pues, cobra un doble sentido. Así como el desafío ya para el trabajo de enseñanza-aprendizaje se recobra otro sentido, igual el Consejo Técnico tiene que ajustarse a esta realidad que en este momento estamos viviendo todos, en la distancia, claro. Con chicos que por situaciones diversas han estado con comunicación intermitente, algunos hemos rescatado de la comunicación inexistente, se ha reincorporado y eso pues supone mayores retos para los maestros, pero que están enfrentando con mucho entusiasmo, claro, con mucha sí. alegría, dijera yo, porque esto es muy importante. Las cosas que están permeadas emocionalmente y de manera positiva, tienen un impacto también positivo. Y estás comentando un punto muy importante, emocionalmente positivo. Así es. Y justamente ese es uno de los propósitos de estos consejos técnicos. Así es. Sí, en este consejo técnico se van a abordar dos líneas relacionadas con el quehacer docente para impactar de manera positiva en los estudiantes. Uno de ellos es el asunto con el desarrollo emocional de los alumnos. Hablemos del bienestar emocional de los estudiantes de telesecundaria. Y el otro tiene que ver con, bueno, se desprenden dos. Uno, con que los maestros van a analizar las estrategias de comunicación. Ya lo refería hace rato, ha sido un asunto de mucha atención que es crucial. Es crucial en este momento. Entonces, el primero es el bienestar emocional. Sí, definitivamente vamos a trabajar temas relacionados con el bienestar emocional de los estudiantes como base para su desarrollo y aprendizaje. Esto es muy importante. Y el segundo es con el análisis de los resultados de la estrategia de comunicación y de evaluación que se han implementado. Esto para tomar decisiones pedagógicas. Yéndonos un poquito al primer punto, que está relacionado con el bienestar emocional. Hemos estado desarrollando y preguntándonos en esta semana que hemos tenido la oportunidad de platicar sobre estas cuestiones de las emociones, de cómo cuando alguien tiene atorada una emoción, ¿no? De miedo, de angustia,
de incertidumbre, ¿no? A veces el aprendizaje no se puede dar de forma natural, ¿no? Así es. Hay algún freno y no nos referimos nada más a los alumnos y alumnas, sino también a todo el equipo docente y a todos de alguna manera de los que intervienen en este proceso. Sin duda. Veámonos como personas comunes, quitémonos, digamos, como los roles, o sea, tú maestro, sí. tú fulano. Sí. Todos somos o tenemos inherentemente y biológicamente las emociones, y está probado científicamente que esta correlación que existe entre estas emociones y la parte cognitiva, pues es muy estrecha, ¿no? Una persona con alta autoestima, segura de sí misma, que se desenvuelve en un entorno donde hay energía positiva, hay amor, hay cariño, hay aprecio, hay hospitalidad, hay acogida, pues tiene mayores posibilidades de aprender porque nada le obstaculiza, no hay una indisposición. Y a su vez esto se traduce, el mejor aprendizaje, pues en crecimiento de la autoestima, ¿no? Es ese crecimiento integral. Y lamentablemente esta situación de confinamiento, pues sí nos ha trastocado emocionalmente. Sí, hay totalmente. una angustia que se percibe, hay tristeza, y que también nos impactan. Hay duelo. Entonces, los chicos, por ejemplo, que han tenido la desfortuna de perder a algún familiar, pues, ¿dónde está su atención? Está precisamente en ese duelo familiar. Y no es que las matemáticas o la biología no sean importantes, pero en este momento él está procesando otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una probable indisposición no intencionada al aprendizaje. Claro. Y luego yo sí quisiera también decir que es muy importante para nosotros como telesecundarias enfocar. Estamos trabajando con adolescentes, que es una etapa singular en el desarrollo humano, donde ya hay una maduración del pensamiento, ya se asumen actitudes morales, ya hay una vinculación con el mundo más sincera, más crítica. Sí, totalmente. Estamos con personitas, chicos y chicas que están definiendo su identidad. Exacto. Y juegan un papel muy importante las emociones. Bueno, y el otro, esto lo tenemos que tomar en cuenta los docentes en las dos vertientes que decía. ¿Cómo está ahorita la comunicación? Que es el ingrediente por excelencia para que en ausencia del contacto físico en el aula, pues ahora es básico, ¿no? Si no hay comunicación, el núcleo pedagógico se rompe, ¿no? Y por otro, ahora ya que dentro del calendario escolar se acerca ya la finalización del segundo trimestre y los maestros tienen que evaluar, pues sí tenemos que tomar en cuenta estos dos elementos, ¿no? La parte socioemocional, la parte de la construcción del conocimiento, y todo en este momento está, digamos, como condicionado por la comunicación, Totalmente. que es un elemento importante. Totalmente. Y Miguel, me gustaría que nos platicaras un poquito de en qué consisten estas habilidades socioemocionales, sobre todo en esta edad que nos está diciendo Ramiro, que es una edad en donde consigues la identificación, de alguna manera estás buscando esa identidad, ese lugar que ocupas, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué pienso? Qué importante es esa edad. ¿Cómo desarrollar estas habilidades o en qué consisten estas habilidades, Miguel? Sí, claro. Yo creo que el tema que toca el maestro Ramiro cobra relevar importancia hoy en nuestro sistema educativo. Tradicionalmente el sistema educativo pues nos habíamos enfocado más en el aspecto cognitivo. Sí, un poquito a lo mejor en el aspecto motriz, pero el aspecto emocional se había dejado a un lado. Se había dejado a un lado porque se pensaba que eso le correspondía a las familias. Eso ya es cuestión de los padres de familia. Y entonces es cuestión de los padres de familia, y entonces teníamos esa duda si las emociones se enseñan, si se pueden regular, qué son las emociones. Entonces ya todos los estudios, que varios autores han sustentado y que han venido trabajando, que la importancia de la educación emocional, porque como seres humanos no solamente somos conocimiento, no solamente somos cultura, no solamente formamos parte de una sociedad, no solamente formamos parte de una cultura lingüística, sino también somos seres que piensan, que sienten, que se emocionan. Y entonces el ser humano, desde el punto de vista
ya en el aspecto educativo lo estamos viendo como un ser integral, un ser integral, y lógicamente en el currículum actual la emoción cobra una relevante importancia, y por eso ahora el tema en el Consejo Técnico se toca esta parte sensible del ser humano, porque creo que los seres humanos son los que nos caracteriza, esa parte humana, esa parte de la emoción al sentirnos, cuando lo manifestamos, porque a veces esa emoción está regulada desde nuestro cerebro. Tenemos un impulso externo y en ese momento nuestro cerebro lo capta y es manifestado a través de un sentimiento. Claro, ahora hay que tener la habilidad para entenderlo. Así es. Antes de regularlo tenemos que entenderlo, tenemos que acceder a él de alguna manera, aceptar lo que estamos sintiéndonos así, de esta manera o de esta otra, ¿no? Así es, entonces a veces tenemos emociones que en el sentimiento que estamos alegres, estamos contentos o estamos tristes, entonces se manifiesta a través de una conducta. Entonces entender y regular las emociones son muy importantes y mostrar, porque va a afectar a los demás nuestro comportamiento, porque vivimos en sociedad, el ser humano vive en sociedad y por lo tanto cuando nosotros vemos una persona que está triste, que está alegre, y entonces el otro ser humano también lo transmite, y entonces en ese momento él se vuelve empático con los demás. Dice él, nosotros como docentes podemos establecer esa empatía. Claro. Cuando vemos a nuestros estudiantes que están alegres, que están contentos, nos mandan sus trabajos, pero cuando detectamos que no lo están haciendo, es que estamos viendo que algo está pasando, ¿no? Algo está sucediendo, y entonces a lo mejor no es tanto la cuestión pedagógica, pero sí interviene la cuestión emocional. Ya lo comentaba el maestro, hoy estamos viviendo con esta pandemia una situación diferente al que no estábamos acostumbrados antes, ¿no? Entonces tenemos que combinar esa parte muy interesante y empezar a detectar, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Porque también no solamente los alumnos, los padres de familia, también el maestro. Claro. Si el maestro está bien emocionalmente, va a dar todo su esfuerzo, su capacidad para poder transmitir ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende nuestros alumnos igual van a responder a eso que nosotros. Pero yo creo que cobra muy interés este tema en el primer apartado del Consejo Técnico que hoy los supervisores con los directores están abordando, y que posteriormente mañana ya con el colectivo de directivos y docentes lo van a trabajar. Entonces en esta parte se trata precisamente de manifestar nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo estamos con nuestros alumnos, cómo están respondiendo, y qué podemos hacer para poderlos ayudar. Entonces yo creo que la temática que se va a trabajar en los consejos técnicos, o que se está trabajando, conlleva en esta primera parte del análisis de nuestras emociones, y como usted atinadamente lo desea, va a impactar, ¿no? Va a impactar, ya sea para bien, de manera positiva o negativa, ¿no? Entonces, porque tenemos que entrar a esa parte. Cuando nosotros ya identificamos nuestras emociones, sabemos qué es lo que está produciendo, y podemos generar esa resiliencia, ¿no? Entonces, la capacidad que tenemos como seres humanos, pese a todas lo negativo o todos los tropiezos que podemos pasar en la vida, podemos tener la capacidad de decir, me levanto si puedo, si no buscamos ayuda, ¿no? Y entonces ahí entra la parte, creo, humana del profesor, ¿no? Claro. Veíamos en esta tabla que a los que nos están viendo a través de esa televisión seguramente le pusieron atención en estos puntos, estas habilidades socioemocionales, y como nos explicaba el maestro Miguel, bueno, pues entender y regular las emociones es una habilidad. También sentir y mostrar empatía de alguna manera hacia los demás, establecer relaciones positivas con los demás también es algo muy importante. Tomar decisiones responsables, ¿en qué sentido? Es otro de los puntos que venían en estas habilidades socioemocionales. ¿Cómo sabemos si estamos tomando decisiones responsables? Ya seamos alumnos, alumnas o docentes o padres de familia, mamás. Sí, yo creo que parte de cuando ya nosotros tenemos la capacidad de autorregular nuestras emociones, nos damos cuenta por qué se produce esas emociones como el enojo, la ira, la envidia, por ejemplo. Y entonces si nosotros no lo hacemos de manera consciente o de manera responsable, podemos dañar a la otra persona, ¿no? Y entonces, pero cuando ya nosotros como seres humanos tenemos conciencia de esa emoción, podemos regularla.
de tal manera que podemos expresar nuestras emociones sin herir a los demás. Y ahí entra la parte del respeto, ¿no? Entonces sabemos que estamos pasando por situaciones y es muy común, ahorita lo vemos en las redes sociales, a veces nuestro enojo, escribimos cosas porque es una sensación que estamos viviendo en ese momento, a lo mejor no, lo hacemos un desahogo, dicen muchos días que lo hice de manera inconsciente, claro. Pero ya cuando se calma, ya lo reflexionamos, dice, creo que actué mal. No era el momento de decirlo, sí, pero en ese mi impulso, 10, ¿no? entonces es muy importante, la emoción en ese momento me ganó, pero ya al final cuando ya reflexiono y me pongo, por eso hay varias estrategias, pues a lo mejor respirar tranquilamente, relajarse, ver dónde vienen las causas y empezar a tomar conciencia, por eso es algo muy importante de las emociones, dice, que es conocerse a uno mismo, y en la medida que yo me conozco, entonces voy a tener la capacidad de autorregularme. Entonces, si ya sé que me enojo, como que le voy a bajar tantito. Le bajo 2 rayitas, ¿verdad? O ¿por qué? Claro. Porque vivo en sociedad y puedo dañar a otras personas, claro. ¿No? Entonces yo creo que el respeto es muy importante, pero la autorregulación, y por eso es importante la educación socioemocional, claro. Porque me decía, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para regular mis emociones? Entonces yo creo que la Secretaría de Educación Pública ha establecido un programa, y donde nosotros, es también parte del tema del consejo, que nos permiten ciertas estrategias, claro. Que nuestros alumnos ayuden a expresar a eso. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento contento? ¿Por qué me siento angustiado? Y entonces eso permite fluir las emociones. Claro. Es preciso reconocerlas entonces, maestro Ramiro, estas emociones, porque se ha demostrado que sí influyen en la atención, en la memoria, en todo, ¿no? En todo. Y yo quisiera también que analizásemos la relación pedagógica. Se da entre dos personas. Sí. A uno le dicen docente y al otro le dicen estudiante. Sin embargo, en esta relación pedagógica, si quitamos, por ejemplo, la currícula, si quitamos el material didáctico, ¿qué queda? Quedamos tú y yo. Sí. Y entonces en la educación ocurre eso, la relación entre nosotros. Y esa relación entre nosotros está permeada, está trazada por nuestras emociones. Sí. Y entonces hoy se trata también de que los maestros aprendamos, porque también el Consejo Técnico es un espacio de aprendizaje de los maestros. Así como aprendemos a enseñar didácticamente las matemáticas, también tenemos que aprender a educar en las sensibilidades. Esto es muy importante y que probablemente venía siendo relegado. Y ya como decía el maestro Miguel, sí tenemos que darle su lugar por la importancia que cobra en este sentido, ¿no? Hace rato refería de esta correlación. Entonces, en esta correlación es preciso reconocer que las emociones influyen en la atención, la memoria y el razonamiento lógico, de forma que bien gestionadas, y esta gestión tiene que ver con esta relación que establecemos entre nosotros, nos ayudan a prestar atención a lo realmente importante. Pues sin emoción no hay curiosidad, por lo tanto no hay aprendizaje. Razón y pasión van juntos. Lo que decía el maestro, a alguien en algún momento, a lo mejor no en la red social, sino en un diálogo, se manifiesta hacia ti con mucho coraje, con mucho enojo, y después recapacita. Ay, creo, lo que dicen está bien. Bueno, pues razón y pasión van juntos. A lo mejor en ese momento la emoción obnubiló el razonamiento y no lo hicimos de forma. Entonces también sí tenemos que aprenderlo en esta relación que se establece en la educación. Miguel, y ha sido también muy importante esta ayuda, este acompañamiento que se ha hecho con los docentes, ¿no? Porque también hay que ayudarles a tener estas herramientas para que ellos también comprendan las situaciones de sus alumnos, ¿no? Esta relación también ha sido muy importante. Sí, es correcto. Yo creo que todos lo estamos viviendo, ya lo comentaba, porque el proceso pedagógico pues se da en varios canales, ¿no? Entre el docente, entre el maestro y ahorita los padres de familia. La importancia que están teniendo los padres de familia en la educación de sus hijos, pero ahora ya de manera atendiendo lo que es la currícula. Entonces las habilidades socioemocionales nos permiten mostrar una actitud de empatía.
de ayuda hacia los docentes para comprender las necesidades de sus estudiantes y de sus familias. Entonces, el rol de la familia juega un papel muy importante, porque ahora el papá, mamá, abuelita, tíos o algún familiar están pendientes de la educación de sus hijos. Y de alguna manera también ellos se llegan a desesperar, ¿sí? Se llegan a desesperar y entonces y no encuentran la forma de cómo ayudar, dice. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no estábamos acostumbrados a ese rol. Entonces, yo creo que esta parte nos queda mucho trabajo que hacer con nuestros papás, y los medios de comunicación lo están haciendo, este espacio lo está haciendo, y trabajar esa parte emocional, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros como colectivo docentes en este espacio de los consejos técnicos reflexionemos, ¿no? Sí. Y cómo podemos ayudar, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Y yo siempre les he dicho a mis maestros, como supervisor, hay cosas que no sabemos o que no fuimos preparados en su momento, ¿sí? Entonces, pero finalmente podemos buscar ayuda, ¿no? Para poder brindar. Y para ello, bueno, pues los docentes están haciendo toda una estrategia, ¿no? De acciones. Sí, ante este panorama, sí decir que en este consejo técnico se propone que los docentes diseñemos estrategias para favorecer la gestión de emociones con los integrantes de la comunidad escolar. Y comunidad escolar involucra a todos los que ahí participamos. Fortalecer la empatía con los alumnos y sus familias. Orientar a las familias cómo favorecer ambientes socioemocionales. Sí. Que ahora cobran una relevancia trascendental, porque es algo que va a ayudar hacia las personas, a los sujetos, a continuar en este crecimiento. Y ¿no? claro, también, Miguel, la cuestión de la autoevaluación es muy importante, y eso sí nos gustaría que nos lo platicaras, porque tú desde tu labor de supervisor tienes este tema muy, muy cerca, ¿no? Así es. Otro tema que vamos a trabajar en este consejo técnico es precisamente la evaluación. Entonces, pero una de las herramientas que utilizamos es precisamente la autoevaluación. Entonces, podemos apoyarnos en ese sentido para conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Con nuestros educandos. Entonces, otro tema, un tema que seguramente los maestros nos hemos puesto a analizar, cómo evaluamos a la distancia. Claro. Porque cuando los teníamos en el salón de clases, pues teníamos todas las herramientas. Entonces, ¿cómo evaluamos todos esos saberes adquiridos durante este periodo de contingencia sanitaria? ¿Sí? Y que no se consigan específicamente en el programa de estudio, pero se construyen a través de los aprendizajes relevantes para la vida. Estos saberes pueden ser obtenidos entonces de diferentes maneras, mediante los productos. Nuestros alumnos van estableciendo productos parciales en el momento que el docente diseña una guía de estudio, un cuadernillo, utilizando los medios tecnológicos como Classroom. Entonces, pero hay una intención didáctica. Esa intención didáctica nos los va señalando, ¿sí? ¿Qué es lo que deben de aprender los alumnos? Y entonces, en esa medida, nosotros podemos utilizar la opinión de los alumnos para poder valorar sus propios aprendizajes, ¿sí? Entonces, ahí cobra valor, importancia lo que es la autoevaluación. Pero no solamente de los alumnos, alguien que está muy inmerso en ese proceso educativo, pues también son las madres y los padres de familia o los tutores, y que en esa medida también nos pueden emitir un juicio, ¿verdad? Ya que ellos han asumido un rol muy, muy activo en este proceso. Y entonces ahí tenemos varios elementos que nosotros como docentes tenemos que analizar para poder valorar qué es lo que está aprendiendo mi alumno, qué ha aprendido, qué le falta por aprender. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra labor, por ejemplo, en la labor del supervisor? ¿Cómo puede ayudar a sus docentes, a sus directivos, para ayudar a que su comunidad educativa, los alumnos adquieran esos aprendizajes esperados que tanto nos los marca la Constitución, que es un derecho ya a la educación de nuestros jóvenes, y además es un interés superior, ¿no? Y sobre todo yo siempre le he comentado que el derecho a la educación pues, se debe traducir al derecho de aprender. Porque si no estoy aprendiendo, entonces mi derecho a la educación no se está cumpliendo. Y entonces esta parte es un tema
muy delicado en el sentido que tenemos los docentes, porque tenemos que tener evidencias que realmente nuestros educandos están aprendiendo. Pero entonces, por eso volvemos al tema, entonces los maestros pueden tener varios elementos. Uno de ellos es la autoevaluación. Otro que podemos ver son los elementos que nos van enviando nuestros alumnos en su proceso de Pues aprendizaje. eso, la verdad, lo iremos desmenuzando durante estos programas porque va a ser muy interesante el resultado de este consejo técnico, de estos que han tenido ya y, por supuesto, del día de mañana. Y quiero agradecer a Ramiro Aguilar Hernández, director de Telesecundarias, que haya estado hoy con nosotros. Miguel, Ramiro, muchas gracias. Un placer acompañado estar hoy por supervisor de la zona 064, Miguel Vega González. Muchas gracias por haber estado con nosotros y conocer un poquito más de este gran trabajo que están realizando. Gracias a los dos. También despido a Alejandra Varela García con nuestro agradecimiento y recuerden que mañana en punto de las 12 tenemos una cita de la A a la Z, Puebla en Casa. Hasta mañana y que tengan buena tarde. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.